Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Lo estamos haciendo con el comentario bíblico de William McDonald. Entonces vamos a continuar el día de hoy con ese estudio y quedamos en el capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Ahí termina ese capítulo y lo desarrollamos. El versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira cómo se ve la Trinidad ahí. El Señor Jesús viene a Juan para ser bautizado por él en el Jordán. Cuando el Señor Jesús es sumergido en el agua y sale del agua, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También desciende el Espíritu Santo de Dios en forma, no dice que era una paloma, en forma de paloma sobre el Señor Jesús. Mira cómo se ve la Trinidad ahí, es muy clara, entonces no hay duda de que es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a desarrollarlo. Versículo 13. Jesús anduvo aproximadamente 100 kilómetros desde de Galilea al curso inferior del río Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Esto indica la importancia que él atribuía a esta ceremonia y debería indicar la significación del bautismo para sus seguidores hoy. Yo creo que el bautismo es muy importante, como lo dice William, y el Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. Si no fuera tan importante, pues él no hubiera ido a hacerse bautizar por Juan. Pero él hizo esto mostrando que era importante, ¿cierto? Lo mismo que el ayuno. Yo creo que el ayuno es importante. Isaías habla del ayuno de cuidar a los pobres, de ser justo, ¿cierto? Pero yo creo también en la importancia del ayuno de abstenerse de alimento. Si el mundo lo hace, muchas personas en el mundo practican el ayuno para su estado de salud, para tener una mejor salud, también porque cuando como que uno está en ayuno, como que aclara pensamientos, también para ayudar al dominio propio, cuando tú puedes abstenerte de alimento y tener ese dominio propio, de, no voy a comer esto, pues también tienes ese dominio propio para otras áreas de tu vida. Yo creo en la importancia de todo eso, pero lo importante es que tú y yo tengamos claro que nada de eso nos salva. No es el bautismo el que nos salva. Es un ejemplo que el Señor nos dio y es una ceremonia importante, pero no te salva. No porque tú y yo nos bauticemos ya vamos a ir al cielo. Eso es como un tiquete para entrar al cielo, como un pasaporte, no. Ni porque yo ayune soy más santa, ni porque ayunemos, entonces vamos a ser más aceptados por Dios o más queridos por Dios o como que tenemos unos privilegios por Dios, no. Nada de eso. Si tú y yo nos bautizamos es por nosotros, no por el Señor, no porque Él pueda hacer algo más o algo menos por nosotros si nos bautizamos. Y lo mismo el ayuno. Entonces creo que son pasos de obediencia. El Señor Jesús un día aquí en la tierra, en la palabra dice, Él dijo, cuando ayunen, no dijo si algún día ayunan, no, cuando ayunen, estaba haciendo referencia a que vamos a ayunar, es necesario el ayuno. Cuando ayunen, hagan esto y esto y esto. Entonces, sí, me parece muy importante el bautismo, pero antes de bautizarnos debemos primero autoevaluarnos y reconocer, soy hijo de Dios, ya acepté al Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador, ya le entregué mi vida, ya me arrepentí de mis pecados, porque miren que lo mismo hacía Juan, bautizaba a las personas. La excepción fue nuestro Señor Jesús, él no tenía nada de que arrepentirse, pero el resto
de personas antes de ser bautizadas. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice el libro cuando empezamos? Se arrepentían de sus pecados, confesaban sus pecados, se arrepentían y eran bautizados. Si ves cómo lo primero es creer en el Señor Jesús, confesarle mis pecados, arrepentirme de ellos y después ser bautizado. Por eso nosotros como cristianos no creemos en que sea correcto bautizar bebés, porque el bebé no es consciente de nada, no tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de confesarlos y después ser bautizado. No lo hace voluntariamente y esto tiene que ser voluntariamente, como casarte, como seguir al Señor y aceptar al Señor. O sea, si a mí me bautizan de bebé, me están obligando. ¿Y qué tal si cuando esa persona crezca quiere ser atea? El Señor no va a obligar a nadie, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? No podemos obligar a nadie a entrar al cielo. Y mucho menos pues con una ceremonia de esas porque no lleva a nadie al cielo, ¿sí? No hace salvo a nadie. Y en la Biblia no vemos en ninguna parte un bautismo de un bebé. Bíblicamente no es correcto. No está ahí registrado un bautismo de un bebé. Entonces, sí es importante. Cuando tú y yo ya conocemos al Señor, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, lo que hace el bautismo es como un testimonio, da un testimonio público de que entregado mi vida al Señor. Eso es un testimonio, es como el matrimonio. Podríamos solo irnos a vivir juntos, pero hay que testificarlo, hay que dar testimonio de esa elección que yo he hecho por esa persona en la iglesia, ante las autoridades civiles. ¿Sí ves cómo es importante? Entonces, si tú quieres ser bautizado, puedes hacerlo. Una vez el Señor traspone a un varón, Felipe, para que dé testimonio a él del Señor Jesús. Él era un eunuco de una reina, servía a una reina, y entonces el Señor transpone a Felipe de un lugar a otro, lo lleva hasta donde estaba el eunuco estaba leyendo el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, y bueno, se ponen a conversar, Felipe le explica la escritura que él estaba leyendo, y al final el eunuco cree, dice yo creo. Y pasan y ven un agua, como un río, no sé, un río, un agua ahí, y le dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si has creído, puedes ser bautizado. Estás en todo tu derecho de ser bautizado. Él quería hacer una confesión, listo, ya creí, pero yo quiero confesar, yo quiero bautizarme y confesar públicamente que yo he creído. Lo mismo el matrimonio, entonces podríamos irnos solo a vivir juntos, pero el hecho de que testifiquemos delante de testigos que hemos decidido casarnos, de que hemos decidido compartir nuestra vida juntos, es supremamente importante para Dios y para los hombres. Entonces, si quieres bautizarte, puedes hacerlo. Debes buscar una congregación de sana doctrina, una iglesia de sana doctrina, y puedes bautizarte ahí. Cada congregación tiene algo específico, pues como un proceso específico. Algunas te dan como un curso, unas enseñanzas, prebautismo, para que te quede muy claro qué es el bautismo, cómo se hace y poderte bautizar. Yo sé que aquí hay una persona que anhela bautizarse y de verdad me alegra mucho por eso. Hay que empezar a congregarse, hay que empezar a buscar una congregación. Bueno, 14 y 15. Consciente de que Jesús no tenía pecados de que arrepentirse, sencillamente instó en su petición del bautismo como aquello que conviene, a fin de cumplir toda justicia, a fin de cumplir la voluntad del Padre. Él insistió con Juan y le dijo, Juan, hay que hacerlo. Es porque hay que obedecer al Padre. Esa es toda la justicia que el Padre me ha mandado a cumplir y yo debo cumplirla. Esa es la voluntad del Padre, que tú me bautices. Consideró apropiado identificarse en el bautismo con aquellos piadosos israelitas que acudían para ser bautizados para arrepentimiento. Pero había un sentido más profundo todavía.
Para él, el bautismo era un ritual que simbolizaba la manera en que cumpliría toda la justicia demandada de Dios contra el pecado del hombre. Su inmersión, es decir, cuando Juan sumerge al Señor en el agua, su salida, bueno, la inmersión tipificaba su bautismo en las aguas del juicio de Dios en el Calvario. Era como cuando el Señor Jesús iba a ser completamente sumergido en el juicio del Padre. Se sumerge en ese juicio, en ese Calvario. Y entonces su salida prefiguraba su resurrección. Entonces, cuando él es sometido, se sumerge bajo el juicio del Señor. También después, cuando el Padre ya como que es saciada la justicia divina, el Señor Jesús sale y es cuando resucita. Entonces, eso tipifica o prefigura la salida del Señor de las aguas, su resurrección. Con la muerte, sepultura y resurrección, Él iba a satisfacer las demandas de la justicia divina y proveer una base justa sobre la que podrían ser justificados los pecadores. Entonces, ahora tú y yo, miren qué bonito, estamos sobre una base justa, sobre la que podemos ser justificados los pecadores. Ahora es por nuestro Señor Jesús, por los méritos del Señor Jesús, ya que tú y yo no teníamos mérito alguno para poder salir ilesos de ese juicio. El Señor Jesús pagó esa condena por ti y por mí. Los méritos de Cristo son los que ahora a ti y a mí nos justifican. Versículo 16 y 17. Tan pronto como subió del agua, Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y venía sobre él. Así como en el Antiguo Testamento las personas y los objetos se consagraban para propósitos sagrados mediante el aceite de la santa unción, así él fue ungido como Mesías por el Espíritu Santo. Vamos a leer Éxodo 30, que dice Éxodo 30 acerca de la unción hecha a través del aceite. Y cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, aquí dice, objetos o personas, ¿cierto? Los reyes, el rey Saúl, el rey David, ellos fueron ungidos con aceite. Miren lo que dice Éxodo 30, versículo 25 al 30. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él, es decir, con ese aceite, ungirás el tabernáculo de reino, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿a través de qué los consagraban? Del aceite. ¿Por qué tú y yo ya no tomamos aceite y ungimos ni las cosas ni las personas? Porque cuando llega el Señor Jesús, Él nos está mostrando que pasa de ser un aceite, de usarse un aceite que era el símbolo del Espíritu Santo, a ser la persona del Espíritu Santo sobre nosotros. Él nos unge. Él unge nuestras vidas. Ya tú y yo no tenemos que andar por ahí con aceite ungiendo la casa, ni la alacena, ni la cobija, ni la almohada, porque caemos en supersticiones. Cuando tú y yo hacemos eso, entonces caemos en idolatría, caemos en supersticiones y este es el aceite que para ungir esto y entonces empezamos a adorar al aceite. No, con el bautismo el Señor ahora nos representa. Miren que Él no fue ungido con aceite. ¿Sí ven? ¿Qué Él ungió? El Espíritu Santo. Y si tú y yo somos hijos de Dios, ahora el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, de mí. Ya hemos sido ungidos. Y toda nuestra casa y todo lo que poseemos nos ha dado el Señor y ya está ungido por el Señor.
todo lo que poseemos. No necesitamos estar esparciendo aceite por ahí. No necesitamos estar untando de aceite todas las cosas, ni la almohada, porque he escuchado muchas personas que lo hacen. Ay, sí, yo unjo la almohada de mi esposo, yo unjo la ropa de mi esposo. No, la unción ya está sobre ti y sobre mí cuando el Espíritu Santo de Dios vino. Y en ninguna parte ya necesitamos estar poniendo aceite, sino orando al Señor, Señor, unge mi vida, unge mi casa. Sí, pero yo de verdad te invito a que no hagas ese tipo de prácticas, porque se cae en la idolatría y la superstición. Se cae sobre eso. O que vas a una iglesia. Miren, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el católico que va y pide agua bendita y cree que echándole agua bendita todo va a santificar todo? Entonces tú y yo nos convertimos en los mismos idólatras. Eso es idolatría. No necesitábamos estar poniendo aceite en ninguna parte. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, como vino sobre el Señor Jesús. Miren el símbolo. Entonces, aquí dice, fue una ocasión sagrada en la que los tres miembros de la Trinidad se manifestaron. El Hijo, el Hijo que era el amado del Padre, em, el Espíritu Santo estaba en forma de paloma y la voz del Padre que se oyó desde los cielos citando las Escrituras. El Padre citó el Salmo 2:7. Vamos a leer. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y el Señor Jesús dice, este es mi hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia, como dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¡Ay, qué impresionante! Isaías hablando de nuestro Señor Jesús. Miles y miles de años antes de que el Señor llegara. Aquí en el capítulo 42, versículo 1. Entonces el Padre, lo que ya había dicho en el Antiguo Testamento, lo está confirmando ahora. Recuerden que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Ya aquí desaparece la sombra, ya aparece la persona. Es como cuando tú ves, no sé, estás en un lugar y tú ves como una sombra y esa sombra y ya aparece la persona. Ah, eras vos, ve, yo sí vi una sombra, pero no sabía quién era. Así. El Antiguo Testamento era esa sombra, lo que había de venir. Y en este Nuevo Testamento ya se confirma, ya se sella todo lo que se había escrito. Entonces, aquí están los tres miembros de la Trinidad. Esta es una de las tres ocasiones en las que el Padre habló desde los cielos con un reconocimiento lleno de deleite de su Hijo unigénito. Los otros dos pasajes, entonces, ya sabes que uno está en Mateo 3 y está en el versículo 15. Está en el versículo 13, 16 al 17. Espérenme. Y una, 17, sí. Los otros, si quieren, toman nota, está en Mateo 17:5 y en Juan 12:28. Ahí también se escucha la voz del Padre. Ahora dice aquí, vamos para el capítulo 4. 4 del 1 al 11, vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren lo que dice. Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo
Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. De verdad a mí me impresiona. Este pasaje de la Biblia a mí me impresiona. Vamos a desarrollarlo. Puede parecer extraño que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Por qué iba el Espíritu a llevarle a tal situación? La respuesta es que la tentación era necesaria para demostrar su idoneidad moral para la obra para la que había venido al mundo. Era necesario que el Señor Jesús pusiera en evidencia o dejara en evidencia que Él era Dios y que no iba a pecar, que era imposible que pecara, que aunque fue tentado en todo, no pecó. El primer Adán, recuerden que nuestro Señor Jesús es el segundo Adán, ¿cierto? El primer Adán, el que está en el huerto del Edén con Eva, demostró su incapacidad para el dominio cuando se encontró con el adversario en el huerto del Edén. ¿Qué hizo? Sucumbió a la tentación del primer Adán. Aquí el postrer Adán, es decir, nuestro Señor Jesús es un tipo de ese primer Adán. Hace frente al diablo en una confrontación directa y sale sin un rasguño. Él, miren, ¿saben qué me parece muy impresionante? El Señor Jesús no se pone a conversar con Satanás. Ay, pero será, no, a mí no me parece. No, Satanás, a mí no me parece, porque es que igual estos reinos son míos, usted como me dice que me los va a entregar, no se pone a conversar con él ni a discutir. Tú y yo no tenemos por qué conversar con Satanás, con la tentación, con el pecado, ni discutir con él. Tú y yo lo que tenemos que hacer es la palabra, usar la palabra. Miren lo que el Señor Jesús hizo. Esa es la muestra de cómo tú y yo enfrentamos las guerras, las tentaciones, las pruebas con la palabra. El Señor Jesús solo le respondía a Satanás, escrito está, escrito está. No se ponía a conversar con él, ni a discutir, em, a confrontarlo. No, solo le citaba la palabra. Solo citaba la palabra, solo sacaba la espada y, y le daban espadazos a Satanás. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Quien se pone a conversar con Satanás, a discutir con Satanás, pierde, pierde. Eso hizo Eva, se puso a conversar con Satanás. No, pero es que él nos dijo tal cosa. No, pero es que sí moriremos. No morir. Se puso a conversar, cayó. Tú y yo no tenemos que ponernos a conversar con Satanás. Lo que tenemos que hacer es presentar la palabra y correr también. Dice la palabra que huyamos de la tentación. Así como hizo José. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, él dijo, ¿yo cómo haría eso contra mi Señor? Hablando de Dios. ¿Cómo haría esto contra mi amo? Si él ha puesto toda su casa en mis manos. Y salió corriendo. Yo no puedo hacer eso y salió corriendo. Eso tenemos que hacer tú y yo. No nos demos de valientes que no es posible soportar la tentación en nuestras propias fuerzas. Solo con la palabra del Señor. Y si hay que huir, que huyamos. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. La palabra griega traducida tentar o poner a prueba tiene dos significados. Uno, cuando en esta parte dice que el Espíritu Santo llevó al Señor a ser tentado al desierto, ese tentado tiene dos significados. Uno, ensayar o probar. Eso podemos verlo en Juan 6:6, segunda de Colosenses creo que es 13:5 y Hechos 11:17. Perdón. Y el segundo es inducir al mal. El Espíritu Santo ensayó, puso a prueba a Cristo. El diablo trató de seducirlo e inducirlo al mal.
¿sí? Entonces, así hace Dios en nuestra vida. ¿Qué hace el Señor con las pruebas? ¿O por qué nos permite la tentación? Porque nos está probando, porque nos está ensayando. Vamos a ver cómo reaccionas. Voy a mostrarte qué es lo que hay realmente en tu corazón. Pero Satanás, ¿qué hace? Nos induce al mal. Ese nos seduce al mal. Ese sí nos seduce al mal. Pero el Señor solo nos pone a prueba y nos ensaya. Vamos a ver cómo reaccionas. Vamos a ver qué tal lo haces. Hay un profundo misterio relacionado con la tentación de nuestro Señor. Inevitablemente surge la pregunta, ¿podría Él haber pecado? Si respondemos no, entonces hemos de hacer frente a la otra pregunta, cómo podría tratarse de una verdadera tentación si Él no podía ceder? Si respondemos sí, hacemos frente al problema de cómo el Dios encarnado podía pecar. Es de capital importancia recordar que Jesucristo es Dios y que Dios no puede pecar. Es cierto que es también humano, sin embargo, decir que podría pecar como hombre, pero no como Dios, es edificar un argumento sin base escritural. Sin base escrituraria. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron en diversas ocasiones acerca de la pecabilidad de Cristo. Pablo escribió que no conoció pecado. Eso escribió Pablo en 2 de Corintios 5:21. No conoció pecado. Fue tentado en todo, pero no conoció pecado. Fue tentado en todo, pero no pecó. Pedro dice que no hizo pecado en 1 de Pedro 2:22. Y Juan dice no hay pecado en él en 1 de Juan 3:5. Al igual que nosotros, Jesús podía ser tentado desde fuera. Satanás vino a él con sugerencias contrarias a la voluntad de Dios, pero a diferencia de nosotros, él no podía ser tentado desde dentro. En él no podía originarse concupiscencias o pasiones pecaminosas. Además, nada había en él que respondiera a las seducciones del enemigo, como dice Juan 14:30. Vamos a leer ese Juan 14:30. Se lo leímos cuando estudiamos Juan, pero pues yo no me acuerdo qué dice. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, aquí es muy claro que el Señor Jesús sí fue tentado, eso fue real. El Satanás vino, el tentador vino a procurar hacer tropezar a nuestro Señor Jesús. Su tentación fue netamente externa, de Satanás hacia él. Pero no había nada en su corazón como que, ay, será, así como cuando tú y yo somos tentados. Vamos a poner un ejemplo, la comida. La tentación viene externa. Ves un comercial o alguna publicidad de algún alimento que te gusta mucho, pero que sabes que no puedes comer porque tienes un problema de salud. Pero de dentro de ti también eres tentado. Ay, pero tan rico. Ay, la última vez que me lo comí. Ay, a mí cómo me gusta. Y se te hace agua la boca. Eso viene de ti. Eso se produce de adentro y así piensa con cualquier otra cosa, la pornografía, la promiscuidad, las drogas, el alcohol, no sé, cualquier otra cosa con lo que tú te sientas tentado, la mentira, el robo, pero de ti sí se produce eso y de pronto recuerdas cuando lo hiciste anteriormente o cómo se sentía si lo hiciera. Pero del Señor Jesús no podría. Aquí seguimos. A pesar de la incapacidad de Jesús para pecar, la tentación fue muy real. Era posible para él verse frente a seducciones a pecar, pero le era moralmente imposible ceder. Solo podía hacer lo que veía hacer al Padre, como dice Juan 5:19. Y es inconcebible que jamás viese pecar al Padre. No podía hacer nada por sí mismo, como dice Juan 5:30. Y el Padre nunca le iba a guiar a ceder a la tentación. El propósito de la tentación no era ver si él podía pecar o no podía pecar, sino manifestar que incluso bajo una intensa presión no podía hacer nada sino obedecer la palabra de Dios. Ah, qué tremendo. Me gusta esto. El propósito de esa tentación no era, vamos a poner a prueba a ver si Jesús sí peca. A ver, el Padre no puso, o el Espíritu Santo no puso a prueba a Jesús para ver si peca. Vamos a ver cómo se comporta como contigo, conmigo.
Vamos a ver qué hay en tu corazón, Chelsea. Te va a permitir pasar por esto para ver cómo está tu corazón. Porque recuerden que Satanás es el que nos tienta, ¿cierto? El Señor Jesús nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba, pero Satanás es el que tienta. Miren, cuando Pedro le dice al Señor, yo no te voy a negar, Señor, y si me tengo que morir contigo, si me tienen que matar, pues que me maten, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y el Señor le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte. Entonces, miren, ahí cómo se ve clara la tentación. Satanás es quien lo tienta. ¿Cómo lo tienta? Pone a unos hombres a que le digan, ve, nosotros te vimos. Ah, es que tú hablas igualito. Y él empieza, no, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Pero el Señor lo pone a prueba. ¿Cómo le pone a prueba? Le permite pasar por esa situación. Permite que Satanás lo tiente. Satanás tentó a Pedro y Pedro cedió a la tentación. Pero el Señor lo puso a prueba. Vamos, yo quiero que veas qué es lo que realmente hay en tu corazón, Pedro. Tú dices, yo no te niego, yo no te abandono, pero yo quiero que veas. Te voy a poner a prueba para que veas qué es lo que hay en tu corazón. Ya el Señor sabía que había en el corazón de Pedro. Entonces, así muchas veces el Señor nos pone a prueba a nosotros, nos permite ser tentados por Satanás para que se manifieste en nosotros lo que hay. Ese no era el caso de nuestro Señor Jesús. No era ver si él sí podía pecar. Vamos a ver qué hay en tu corazón, Jesús, no. Era para que se pusiera a prueba, se demostrara que aún en esa presión intensa del hambre, de el deseo de un espectáculo, de un espectáculo público, de su poder, porque el hecho de que él se lanzara del pináculo y vinieran ángeles, como le citaba el mismo Satanás, él se sabe la Biblia, Satanás se sabe la Biblia, le decía, lánzate, él enviará ángeles para que tu pie no tropiece, para que te rescaten, para que te salven, a ti no te va a pasar nada, pues eso era un espectáculo, era como el demostrar, sí, yo soy Dios, entonces me lanzo para que vengan ángeles y todo el mundo vea que sí soy el Hijo de Dios. Él dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, todas esas tentaciones eran reales y eran para demostrar a nosotros y al mundo entero, al mismo Satanás, que él no hacía nada por sí mismo, que solo hacía lo que veía hacer al Padre, que él estaba aquí para obedecer al Padre y el Padre en ningún momento le había dicho que sucumbiera a ninguna de esas tentaciones. El Padre no le había dicho, láncese de un pináculo, vea, acepte todos sus reinos, convierta esas piedras en pan. El Padre no le había sugerido nada de eso. Y él estaba dispuesto a hacer solo lo que el Padre le había mandado a hacer. Así tú y yo. Deberíamos estar dispuestos a hacer solo lo que el Padre nos ha mandado a hacer. ¿Qué nos ha mandado a hacer el Padre? Arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivir una vida santa, porque Él es santo, ser piadosos, ser justos, amar a nuestro prójimo, servir a otros. Entonces, a través de la lectura de la palabra, tú y yo vemos qué es lo que el Señor demanda de ti y de mí. Pero hay que leerla para poder comprender qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Si Jesús hubiese podido pecar como ser humano, haríamos frente al problema de que Él todavía sería un humano en el cielo. ¿Podría aún pecar? Es evidente que no. 2 y 3, versículo 2 y 3. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. En la escritura el número 40 se emplea frecuentemente en contextos de prueba. Miren los 40 años de Israel en el desierto, ¿cierto? Eran 40 días los que Israel necesitaba para entrar a la tierra. Como desobedecieron al Señor, se rebelaron, fueron incrédulos, no creyeron que el Señor los iba a meter a la tierra prometida y más bien se fijaron en los gigantes que habían allá, vieron más su realidad, las cosas de este mundo, lo externo, que
que el Señor, el Dios Todopoderoso, que habían ya puesto sobre Egipto una cantidad de plagas para liberarlos, que ya había abierto el mar, ellos ya habían visto esas obras poderosas del Señor, pero ellos prefirieron creer más en lo que veían en ese momento sus ojos que poner su confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Y por cada uno de esos días, de esos 40 días, por cada día el Señor les dio un año. Entonces fueron 40 años que el pueblo de Israel estuvo eh, dando vueltas en el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida. Entonces, por eso dice aquí que el número 40 en la Biblia frecuentemente está en un contexto de prueba, como que Dios está poniendo a prueba cuando dice 40 días. Este apetito natural hizo que el tentador, Satanás, tuviese una ventaja que podía explotar con mucha gente. Por toda la historia, miren, no es que Satanás sea omnisciente, todo lo sepa, sino que Satanás nos ha montado una inteligencia a los seres humanos desde siempre. Desde que el Señor creó a Adán y a Eva, Satanás ha montado una inteligencia a los hombres. O sea, él ya sabe por dónde tú y yo caemos. Él ya sabe qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, a qué cedemos, a qué no cedemos. Sugirió que Jesús podía usar su poder milagroso para convertir las piedras del desierto en panes. Las palabras introductorias, si eres hijo de Dios, no implica duda, en realidad significaba, ya que eres el hijo de Dios, el diablo está aludiendo a las palabras del Padre a Jesús en el bautismo. Este es mi hijo amado. Emplea una construcción griega que supone que la declaración es cierta y con ello invita a Jesús a ejercitar su poder para saciar su hambre. Bueno, yo había escuchado en alguna ocasión un predicador que decía que aquí estaba poniendo como en duda la genuina relación con el Padre, ¿cierto? Si es hijo o no, si eres hijo. Aquí William dice que no está poniéndolo en duda, sino más bien como afirma, usted es hijo de Dios, convierta esas piedras en pan, ¿cierto? Es como, usted no es, vamos a hablar de un hijo de un rey, usted no es el hijo del rey, usted puede todo, haga eso, que usted es el hijo del rey, es que usted tiene todo el poder. Eso es lo que está aquí queriendo decir William. Bueno, tendríamos que leerlo como en el original para ver esa expresión que significa. Imagino que William lo hizo, ¿cierto? Entonces, podría significar eso, que estaba más bien como afirmando, usted es el hijo de Dios, haga eso, usted puede. Y muchos con eso nos alentaríamos a pecar. No sé, en un trabajo, ay, pero usted es el jefe, lo que usted quiera, ay, pues sí, cierto, yo soy el jefe. Ay, pues sí, yo soy el hijo de Dios. Y como que eso nos da más alas para pecar o hacer lo que nosotros queremos. Pero al Señor Jesús no, tú no vas a venir aquí a lisonjear que soy el Hijo de Dios y entonces por eso voy a ceder a la tentación. No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Saciar un apetito natural empleando poder divino en respuesta a la indicación de Satanás es una desobediencia directa a Dios. La idea detrás de la sugerencia de Satanás es un eco de Génesis 3. Es bueno para comer. ¿Se acuerdan la tentación de Adán y Eva? Cuando Satanás llega donde Eva le dice, mira este fruto, es bueno para comer. Es una de las áreas con las que Satanás sienta a los hombres. Es un pecado la gula, pero también cuántas personas hacen lo que sea, matan, roban y lo que sean, cometen injusticias y fraudes por su comida, por obtener el pan, por obtener las cosas necesarias. Juan clasifica esta tentación como la concupiscencia de la carne en 1 Juan 2:16. En nuestro caso, la tentación que se corresponde a esta es vivir para gratificar nuestros deseos naturales, escoger un camino de comodidad en lugar de buscar el camino y el reino de Dios y su justicia. El diablo dice, has de vivir. No, tienes que vivir, no. Tienes que comer, tienes que trabajar, es que tienes que ver por tu familia, pero recuerda que el fin no justifica los medios.
No porque yo tenga que ver por mi familia y tenga que alimentarme y tener un techo, entonces tengo que hacer lo que sea y quebrantar la palabra del Señor e ignorar su palabra. No, Dios ha prometido darnos, no, Él dice, no os afanéis por qué comeréis, qué beberéis, qué vestiréis. Si Él viste las aves de los cielos, si Él viste las plantas, los lirios, si Él da de comer a las aves, lo hará con nosotros. ¿Cuánto más con nosotros? Muchas gracias por estar aquí mañana con la ayuda del Señor. Nos vemos, continuamos este estudio. Feliz día y bendición.